Puedes empezar. Bienvenidos al webinar gratuito Sistema TAN Lightning API 650 y Sistemas de Corrosión bajo insulación, a cargo de nuestras ponentes, la ingeniera Nelly Contreras y la ingeniera Mariela Berrospi. ¿Qué tal? Les habla Ursulino Alfonso de Puchirahuanca, voluntario del NES UNI Student Section, en conjunto con mi compañera Elia Yoseli Evangelista Cristóbal, voluntario del NES UNI Student Section. Sobre nuestras ponentes. Con nosotros tenemos a la ingeniera Nelly Milagros Contreras Quintanilla, gerente de desarrollo de negocios en región andina y gerente de desarrollo de negocios en minería para Latinoamérica, egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de la Facultad de Química e Ingeniería Química, titulada en la carrera de Ingeniería Química. Realizó estudios de posgrado en Centrum Católica, MBA Gerencial Internacional, MBA 33, estudios realizados en el periodo 2018-2020. Asimismo, ha realizado los cursos de Leader and Coaching por la empresa internacional Sport Coaching World, auspiciado por la empresa Sherwin-Williams Company, México, septiembre de 2019. Certificación NACE Coaching Inspector Program Level 1, realizada en abril 2019. SBR Supervising for Business Results, auspiciado por la empresa Sherwin-Williams Company, Cleveland, Ohio, enero 2014. Charlas de desarrollo organizacional, auspiciado por la empresa Sherwin-Williams Company, Orlando, Florida, junio 2012. En su experiencia laboral, en Sherwin-Williams fue gerente de desarrollo de negocios en minería para Latinoamérica. Cargo gerente de desarrollo de negocios en región andina, PDM Project Development Manager Leader, Ecuador, Colombia y Perú. Periodo enero 2015 hasta la actualidad. Cargo jefe de departamento de desarrollo de proyectos en el periodo enero 2011 hasta enero 2015. Cargo especificadora de marca, periodo enero 2009, diciembre 2011. Cargo representante comercial, periodo enero 2008, diciembre 2010. Cargo asistente técnico, periodo septiembre 2006 y hasta diciembre 2007. Hola, buenas, les habla Elia Yosel Evangelista Cristóbal, voluntario de NES UNI. En esta ocasión también contamos con la presencia de la ingeniera Mariela Eulalia Berrospi Tapia. Ella estudió en la Universidad Nacional del Callao, Ingeniería Química, y tiene especializaciones en Inspector de Recubrimiento, certificado por SSPC C1 en el año 2006. Asimismo, conócete a ti mismo y a tus clientes para una venta efectiva, certificado por Galeani Asesores en el año 2011. NACE Inspector Coaching Level 1, curso realizado en el año 2016 con certificado vigente hasta el 2023. De igual manera, en NACE Inspector Coaching Level 2, curso realizado en el año 2018 con certificación vigente hasta el 2023. Actualmente ella viene laborando en Sherwin-Williams, Perú, donde desempeña el cargo de ingeniero de proyectos, región andina, Perú, Ecuador, Colombia. De la misma forma, ella tiene una amplia gama laboral. Trabajó desempeñándose en los cargos de jefe de Departamento de Control de Calidad en recubrimientos industriales y control de calidad en los años 2015-2016. Ejecutivo Técnico Comercial, División Industrial Lima, del año 2009 hasta el año 2015. Como coordinador de asesores técnicos industriales y marinos en la zona sur del país en los años 2007 y 2008. Asesor técnico industrial y marino en la zona sur del país, del año 2005 al 2006. Asimismo, ella viene desempeñándose como líder regional en el sector de minería. Enseguida damos pase a la ingeniera Nelly.
Listo. Muy buenas noches. Les saluda Nelly Contreras, representante de la empresa Sherwin-Williams. Realmente es un gusto poder estar aquí. Muchas gracias a NACE, la sección de estudiantes, por haberme invitado. Así que quedo muy agradecida. Muchísimas gracias. Y bien, vamos a iniciar entonces esta charla hablando de sistemas tan interesantes y tan importantes como son los recubrimientos Tank-Lightning. Vamos a ver un poquito qué significa la API 650 y cuál es la tecnología OAP que tenemos. ¿Ok? Damos inicio entonces a la presentación. Bien, aquí vamos a revisar un poco la agenda, lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver un poco de las generalidades, normalmente hablar de la norma API 650, los códigos de diseño de tanques, requisitos de los recubrimientos en la API 652, que es la tecnología OAP. Vamos a ver también corrosión bajo aislamiento, que lo va a presentar la ingeniera Mariela de Rospi, y aislamiento térmico líquido, que también lo va a presentar Mariela. Bien, entonces, hablando ya un poco de las generalidades y códigos de diseño de tanques, empezamos. Entonces, iniciamos con un tema interesante, ¿no? ¿Qué es un tanque de almacenamiento? Entonces, un tanque de almacenamiento son estructuras de diversos tipos de materiales, ¿no? Por lo general de forma cilíndrica, usados para guardar y preservar líquidos o gases. Según su precisión de operación, hay un código asignado para esto, ¿no? La API 650 es el código definido de tanques de almacenamiento de petróleo, ¿no? Manejan una presión ambiente, por lo general son denominados tanques de presión, pero vamos a ver que existen diferentes tipos. Normalmente son de acero al carbono, construido por medio de placas soldadas, son ampliamente usados en la industria petrolera y existen de diferentes capacidades, ¿no? Normalmente son medidos en barriles. Vamos al siguiente. Perfecto. Entonces, aquí estamos viendo algunos ejemplos de tanques, ¿no? De diferentes tamaños, diferentes capacidades. Ahora vamos a revisar un poco cuáles son las otras tipos que tenemos. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, aquí vamos a hablar un poco de las normativas, ¿no?
Entonces vamos a hablar de la API 650, que son para tanques de almacenamiento sobre tierra con una presión atmosférica que va por debajo de los 2.5 psi. Normalmente son para almacenamiento de petróleo o refinados. ¿Okay? Dentro de la API 650, bueno, dentro del alcance de esta norma, están incluidos tanques en los cuales se almacenan fluidos líquidos y diseñados para soportar una presión de operación atmosférica o menor a 18 kilopascales, ¿no? Las presiones internas no deben exceder el peso del techo, ¿no? Con temperaturas no mayores a 93 grados centígrados. La API 620 son tanques de almacenamiento sobre tierra a mediana presión, normalmente entre 2.5 y 15 psi, son para gas natural licuado, para químicos que requieren mediana presión. La API 620 cubre el diseño y construcción de tanques de grandes dimensiones de acero, operadas a presiones, bueno, a mediana presión, ¿no? Como ya le hemos dicho, temperaturas no mayores a 93 grados centígrados, ¿no? Bueno, y la ASME en la sección número 8 habla sobre tanques de almacenamiento sobre tierra, presurizados por encima de los 15 psi, normalmente para gases tipo butano, propano y gas natural. ¿Ok? Existen diferentes tipos de tanques, o de techos de tanques, ¿ok? Y entonces aquí vamos a ver los tipos de tanques atmosféricos cuya presión va por debajo de los 2.5 psi. Acá los tenemos de techo fijo, de techo flotante, de techo abierto. Los tanques de mediana presión, nuevamente recordar, de 2.5 a 15 psi, normalmente los tenemos entre refrigerados y no refrigerados, y los tanques presurizados que van por encima de los 15 psi, ¿no? Aquí los tenemos también entre refrigerados y no refrigerados. Perfecto. Entonces, de acuerdo a la API 650, existen dos clasificaciones de tipo de techo, como ya lo hemos visto, techo fijo y techo flotante, ¿no? Los tanques de techo fijo se emplean para almacenar productos no volátiles o de bajo contenido de productos livianos, no inflamables, como el agua, diésel, asfalto, petróleo crudo, etc., ¿no? Por lo general, a temperatura cercana al ambiente. ¿Okay? Los techos flotantes tienen como objetivo eliminar la cámara de aire comprendida entre el líquido y el techo, con la finalidad de que el fluido no se evapore, ¿no? Causando riesgos tanto para la seguridad del tanque como para el medio ambiente, ¿no? Así también esto permite un decremento considerable en el volumen de almacenamiento del tanque. ¿Okay? Entonces aquí hemos visto que existen dos tipos de tanques, dos tipos de techo flotante, el techo con membrana interna flotante y el techo con membrana externa flotante. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Bueno, y aquí ya una figura un poco más real, hemos hablado de los tipos de tanque y aquí estamos viendo fotografías, digamos, un poco más reales para que podamos graficar en nuestra mente cómo son los tipos de tanques, techo cónico soportado, techo soportado, membrana flotante interna, ¿ok? Techo con membrana flotante externa, ¿ok? Y techo flotante interno, ¿no? Estos son los tipos de tanque más utilizados. ¿Ok? Entonces, dentro de la API 650 designa diferentes tipos de materiales, ¿no? Normalmente indica que se puede trabajar con tanques de acero al carbono, ¿no? Los de techo flotante normalmente son, para techo fijo, acero al carbono, para techo flotante, acero al carbono o aluminio, y, por favor, pasemos las... ay, perfecto. Aquí estamos viendo los tipos de materiales, acero al carbono y aluminio, y los tanques tipo domo que pueden ser de acero al carbono y también aluminio, ¿no? Como los techos flotantes. Siguiente. Aquí ya vamos a entrar directamente a lo que es tank lining según la normativa API 652 y también vamos a revisar un poco sobre la tecnología OE. ¿Listo? Entonces aquí revisamos, ¿no? ¿Qué es un lining? Bueno, un lining es un recubrimiento líquido aplicado al interior de superficies de tanques de almacenamiento, el cual crea una película protectora fuertemente adherida al sustrato y es específicamente diseñada para servicios en inmersión. ¿Ok? Bueno, esto que he mencionado es según la API en su sección 3.19, ahora según la API 652 en su sección 6.1,
indica que el lining es un recubrimiento que generalmente se aplica al fondo de los tanques de almacenamiento desde su construcción o cuando estos requieren de un mantenimiento después de un tiempo de servicio. Para tanques nuevos, generalmente se utiliza un sistema de recubrimiento de película delgada, es decir, menor a 20 mils. Vamos a la siguiente, entonces. Y hay preguntas muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué pintar un tanque? ¿Por qué pintar el interior de un tanque? Entonces, pintar el interior de un tanque es necesario para proteger al acero contra el ataque químico, ¿ok? Proteger la carga, la sustancia almacenada de la contaminación, proporcionar una superficie fácil de limpiar entre cargas y reducir la posibilidad de fugas debido a la corrosión. ¿Ok? Entonces, acá vamos a revisar revestimientos de tanques de almacenamiento, ¿no? Es importante la selección del revestimiento, ¿no? Sabiendo que esta selección es una tarea exigente y es importante porque alargan la vida útil de un tanque. Por tanto, se debe tener en cuenta muchos parámetros, ¿no? Por ejemplo, detalles completos de todos los productos químicos almacenados, es decir, la ficha técnica del producto, nombres correctos, concentraciones correctas, etc. Detalles de los cambios de carga esperada, temperatura de servicio, ¿okay? pH del producto, si se trata de un tanque nuevo, almacenamiento, ubicación del tanque, si va encima de la tierra, above ground, debajo o enterrado, below ground. Si es encima de la tierra, conocer si es un tanque techo abierto, techo flotante, techo fijo, presurizado, ¿no? Es importante también conocer eso, ¿no? También tener los certificados para el tipo de sustancia almacenada, ¿no? Por ejemplo, para el agua potable, nos piden la NSF 61, muchas veces para combustibles de aviones, por ejemplo, nos piden el estándar EI 1541, ¿no? Entonces hay que conocer un poco la certificación que nos están pidiendo, el tipo de revestimiento a utilizar, además de otras consideraciones técnicas importantes de acuerdo al tipo de carga, ¿no? Como por ejemplo, importante aquí la resistencia química. Ok. Entonces, ¿cuáles son las evaluaciones que nosotros tendríamos que hacer para verificar que nuestro sistema de recubrimiento esté bien aplicado, ¿no? Las evaluaciones mínimas técnicas requeridas para alargar la vida de un tanque, por ejemplo, son hacer las pruebas censales de superficie, ¿no? Estas pruebas censales se hacen de manera aleatoria, normalmente de 8 a 10 microsien por centímetro cuadrado, son los resultados que deberíamos esperar, ¿no? Las preparaciones de superficie dependerá de la especificación técnica, pero lo más usual es trabajar con la norma SSPC SP5, metal blanco, o la SSPC SP10, metal casi blanco, ¿no? También es importante medir espesores. La norma que tenemos para medición de espesores es la norma PA2, ¿no? La cual nos recomienda hacer 5 spots y cada spot es el promedio de 3 mediciones. Normalmente se hace estas mediciones por cada 10 metros cuadrados. Bueno, la norma es muy extensa, pero solamente esto lo doy como referencia, ¿no? El tema de la adherencia, normalmente se utiliza la norma ASTM 4541, ¿ok? También tenemos aquí importante la medición de discontinuidades de película seca. El instrumento con el que trabaja normalmente es el Holiday Detector. Tenemos de bajo y de alto voltaje. Normalmente para bajo voltaje, que son para espesores de película seca por debajo de los 20 mils, normalmente se trabaja con el estándar con el que trabaja es la NEIS RP0188, ¿no? Y los equipos de alto voltaje para espesores mayores de 20 mils con la NEIS RP0274, ¿no? Esos son los estándares que normalmente se trabaja. ¿Ok? Entonces, aquí es un tema interesante, ¿no? La API 650 designa a la API 652 como el estándar para la protección anticorrosiva, ¿no? Al interior. Y la API 652, digamos, divide un poco los recubrimientos entre capa delgada y capa gruesa, ¿no? Thin films o thick films, ¿no? Entonces, dentro de la recubrimiento de capa gruesa, pues está subdividido refuerzo y sin refuerzo, ¿no? Entonces vamos a revisar un poco qué significa capa delgada y cuáles son las ventajas. Capa delgada significa espesores de película seca por debajo de los 20 mils, ¿no? Y las ventajas de utilizar este sistema es la facilidad de aplicación, los recubrimientos de tipo epóxico presentan buena flexibilidad, cuando se selecciona y aplica correctamente mantienen adecuadamente una durabilidad mayor a 20 años, ¿ok? Y los recubrimientos de capa gruesa, que son espesores por encima de los 20 mils, generalmente de curado rápido, pueden ponerse
en servicio en tan solo 24 horas, o al menos es un requerimiento ideal. Promueven tiempos de mantenimiento relativamente cortos, ¿no? Hay recubrimientos de altos sólidos con mejor retención en bordes y permiten su aplicación en menos capas de pintura, y normalmente son libres de solvente. ¿Ok? Ok, entonces, requisitos para el revestimiento, ¿no? Para una adecuada protección y durabilidad se necesitan que los revestimientos cumplan con las siguientes características, ¿ok? Excelente penetración, retención en bordes, facilidad de inspección, humectabilidad, sobre todo en la capa de refuerzo, ¿ok? Pronto retorno a servicio o curado, ¿no? Listo. Entonces, ¿cuáles son los sistemas Tanliney que ofrece pues Sherwin-Williams? ¿No? Los sistemas Tanliney que ofrece Sherwin-Williams cumplen la normativa API 652, y la cual clasifica en productos para aplicar a capa delgada y a capa gruesa, ¿no? Dentro de la tecnología que tenemos nosotros como capa delgada, tenemos a los siguientes productos, por ejemplo, Epofen FF, Phenicon HS, Duraplate UHS, la tenemos también en la versión OAP, NovaPlate UHS, en la versión OAP también la tenemos. Y los espesores de capa gruesa, por ejemplo, tenemos el Duraplate UHS y el NovaPlate UHS, ¿no? Entonces estos dos productos, Duraplate UHS y NovaPlate UHS, cumplen con ambos espesores para poderlos aplicar en capa delgada y en capa gruesa, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo la aplicación de un revestimiento al interior de un tanque. ¿Okay? Este tipo de trabajo se hizo con el Duraplate UHS, y aquí se utilizó unas láminas de fibra de vidrio, ¿no? Entonces, también dentro de la normativa API 652, como lo habíamos mencionado, dentro del tema de revestimientos de capa gruesa, también podríamos utilizar un refuerzo, que en este caso puede ser una manta de fibra de vidrio, ¿no? En la primera fotografía estamos viendo la aplicación de un primer, ¿ok? En la segunda fotografía, digamos, reparaciones del tema de juntas, ¿ok? En la siguiente fotografía, aquí estamos viendo la aplicación ya de la manta de fibra de vidrio, y posterior la aplicación de la capa de refuerzo y capa final, ¿no? Y aquí estamos viendo el tanque cómo está quedando brilloso y bastante bien protegido, ¿no? Pasamos a la siguiente, entonces. Bien, aquí es importante mencionar que un recubrimiento libre de solventes, pues son ideales, ¿no? Sobre todo para áreas corroídas, ¿no? Que por el paso del tiempo se generan estas especies de sinuosidad que nos hacen pensar que hay, pues, hay pits de corrosión, ¿no? Entonces, nuestros productos tienen que ser ideales, y estos tienen que estar, tienen que ser correctamente, tienen que humectar correctamente bien para que puedan, digamos, adherirse y humectar toda la superficie metálica, ¿no? Por ejemplo, una superficie, una pintura que no cubra estas zonas, que no humecte bien, puede dejar un espacio de aire, ¿no? Entre la pintura y el acero. Y entonces este espacio de aire es peligroso, porque aquí se pueden generar un proceso de corrosión anaeróbica, ¿no? Por eso que es importante cubrir bien toda la zona de trabajo de la superficie del tanque, ¿no? Y nuestro producto nuevamente tiene que humectar y adherirse bastante bien a la superficie. Vamos a la siguiente entonces. Y aquí tenemos los diferentes tipos de porosidades, ¿no? Que podemos encontrar en la plancha de un tanque. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, una porosidad bastante profunda, delgada, pero digamos profunda. La siguiente estamos viendo una porosidad un poco con boca ancha, ¿ok? No tan profunda de repente, pero sí notoria. En la siguiente diapositiva es una boca mucho más ancha, ¿ok? De repente esta podría ser la ideal, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque se deja trabajar bastante bien. Pero si vamos a al siguiente dibujo, pues estamos viendo que prácticamente ese es como un tubérculo, ¿no? La raíz de un tubérculo, ¿no?
Entonces, esos son los tipos de porosidades que son un poco complicados de poder trabajar y por eso es imprescindible que nuestro producto tenga una correcta humectabilidad, ¿no? ¿Ok? Y por supuesto de baja tensión superficial para que pueda trabajarse bastante bien, ¿no? Ahí estamos viendo también una porosidad que parece un zapato, ¿no? Sin embargo, las más complicadas en realidad son estas que parecen un arbolito de Navidad, ¿no? Esas son los tipos de porosidades bastante complicadas y por eso que nuevamente la elección de nuestro recubrimiento es de vital importancia para poder hacer un muy buen trabajo y sobre todo pues darle el tiempo de vida que nosotros requerimos de nuestro revestimiento, ¿no? ¿Ok? Entonces, como habíamos mencionado, ¿no? Si nuestro producto tiene esta baja tensión superficial y humecta bien, entonces también tiene que tener un excelente comportamiento en el tema de la retención en bordes, ¿no? Todos los que son, digamos, estas figuras angulosas, nuestro producto tiene que ser capaz de aplicarse y no chorrearse, ¿no? Muchas veces, justamente en ese punto rojo que estamos mirando, muchas veces la pintura pues se baja, ¿no? No queda ahí en ese punto y se baja. Puntos normalmente son los que tenemos que siempre volver a recubrir, ¿no? Entonces, si la pintura tuviera este poder de humectabilidad, nos facilitaría el trabajo para no tener que hacer siempre estas capas de refuerzo adicionales, ¿no? Vamos a la siguiente. Ok, aquí vamos a hablar un poco de los pigmentos ópticamente activos, los pigmentos OAP, ¿no? Los pigmentos OAP son, digamos, pigmentos inertes que se añaden a la película de pintura, ¿ok? Y lo que nos permiten estos tipos de pigmentos ópticamente activos es que al momento que uno digamos, lo impacta con una lámpara de luz ultravioleta, uno va a poder ver cierto brillo, ¿no? Esta luminiscencia. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo un primer de zinc. La siguiente capa es un primer con OAP, ¿no? Entonces, este primer con OAP, cuando uno lo impacta con la luz ultravioleta de una linterna, uno va a ver que este producto brilla, ¿no? Así cuando vamos a estas reuniones, digamos, nocturnas, en las que estas luces ultravioletas hacen que nuestra ropa blanca brille, pues más o menos es ese mismo fenómeno, ¿ok? Entonces, esto nos va a permitir a nosotros ver cuáles son las zonas en las que no está cubierta correctamente, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, un poro, el puntito rojo nos señala un poro, en el que por la lámpara de luz ultravioleta que está señalando esta parte, ve que hay una superficie que no está brillando, ¿no? Entonces, esta superficie que no está brillando es porque le falta pintura, el recubrimiento. Y inmediatamente nosotros podemos cubrirlo, puede ser con brocha, con rodillo, con el mismo equipo de aplicación, regresar a este punto y pues darle el retoque. Lo interesante de esta tecnología es que todos los retoques que nosotros podemos hacer es mientras estamos pintando, ¿no? Y no necesitamos que, digamos, que seque el recubrimiento, medir espesores cuando ya esté seco, ¿no? Y después hacer la prueba del holiday cuando el producto esté completamente curado, ¿no? Básicamente nos permite hacer las correcciones de vida en el mismo momento del pintado. Entonces, este tipo de producto es muy importante en poderlo trabajar. Se puede aplicar, el pigmento OAP puede aplicarse en el primer o también aplicarse en la película de acabado. Normalmente, y es más fácil trabajarlo cuando viene el primer con este tipo de pigmento OAP. ¿Ok? Entonces vamos a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva nosotros estamos viendo el cordoneo, como le llamamos normalmente cordoneo, ¿no? El strip coat, la capa de strip coat o la capa de refuerzo, ¿no? Que se trabaja normalmente en los tanques. Nosotros recomendamos de todas maneras siempre hacerlo. ¿Por qué? Porque la mano del hombre no necesariamente es homogénea, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener todas las precauciones de caso y hacer un trabajo súper bueno,
pero para asegurarnos que realmente toda la superficie del tanque esté correctamente protegida, es importante de todas maneras hacer este cordoneo. Normalmente se recomienda este cordoneo o el strip coat cuando vamos a trabajar en superficies que van a estar en inmersión, ¿no? Y esto significa que nosotros no vamos a poder ver el proceso de corrosión, ¿no? Normalmente estos tanques se cierran y se abren cada 5 o 10 años. Entonces tendríamos que estar completamente seguros que vamos a proteger correctamente el interior de la superficie del tanque, ¿no? No sería tan necesario si fuera la capa exterior, pero en interior sí se recomienda. ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo ya productos específicos. Tenemos aquí al Duraplate UHS. El Duraplate UHS, como les mencionaba, también lo tenemos en la versión con pigmentos ópticamente activos. Este producto se aplica en una sola capa, ¿ok? Y bueno, maneja espesores desde los 7 hasta por encima de los 20 mils. Es un producto que tiene alta resistencia química y también alta resistencia a la abrasión, ¿no? Normalmente se trabajan para almacenamiento de crudo, aguas residuales, agua potable, tanques de lastre, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Este producto, Duraplate UHS, tiene la certificación NSF 61 para agua potable, ¿ok? Tiene otros requerimientos, por ejemplo, cumple la 1000 PRF 23236 tipo 7, ¿ok? Que habla del contenido de VOC menor a 150 gramos por litro, también aprobado por la clase 5, quiere decir que no necesita un primer para tanques, ¿no? También la clase 7, sin primer para los tanques de agua de lastre, la clase 9, sin primer para agua potable, la clase 11, sin primer para agua de caldera, ¿no? Y una serie de más certificaciones, ¿no? Otra interesante e importante, por ejemplo, es el certificado por la Canadian Food Processing Facilities, ¿ok? Bueno, que también nos permite trabajar para instalaciones de procesamiento de alimentos, ¿no? También cumple los requisitos y excede los requisitos de la agua C210 y por supuesto reúne todos los requisitos de la EI 1541 que habla de certificaciones para tanques de avión. ¿Ok? Siguiente, por favor. Listo. Entonces aquí ya vemos un poco otro producto, que es un Epoxy Novolac, en este caso Novaplate UHS, diseñado para servicio de inmersión de tanques de lastre, combustibles, también almacenamiento de otros combustibles refinados. ¿Ok? Aquí también se aplican espesores de alto espesor, ¿no? También tiene propiedades de retención en bordes, bajo VOC, poco olor, ¿ok? También cumple los requerimientos de la 1000 PRF 23236, de la 2323, bueno, 6 tipo 7, clase 5, clase 7, clase 13, clase 19. Tiene varias certificaciones y una de las más importantes que me olvidé de mencionar del producto anterior es que tanto el Novaplate como Duraplate cumple todos los requisitos de la norma API 652, ¿no? Para espesores de capa delgada y para espesores de capa gruesa. Siguiente, por favor. Otro producto entonces también importante es nuestro Epofen HS, ¿ok? Que este es un epoxi fenólico. Pues es un producto, cuenta también con la tecnología Active Check, ¿no? También para la detección, bueno, por supuesto que este sistema es para la detección de discontinuidades, tiene alta resistencia química, resiste productos derivados del petróleo, ¿no? Y también, por supuesto, cumple pues con todos los requisitos que pide la API 652, ¿no? Vamos con un siguiente producto. El Epofen FF, este es un producto también fenólico de alta resistencia a la temperatura, ¿ok? Bueno, este producto es para protección de aceros y tuberías no aisladas, ¿ok? Este producto resiste la temperatura hasta 235 grados centígrados,
También sirve para almacenamiento de gasolina, de combustible como diésel, entre otros, ¿no? También cumple con los requisitos de la API 652, ¿no? Y por supuesto este producto se puede aplicar para almacenar sustancias a alta temperatura, ¿ok? Vamos con el siguiente entonces. Bueno, aquí nosotros hemos querido mostrar un track record de nuestros productos. Este track record en realidad es un resumen porque tenemos una lista bastante larga de experiencias que tenemos con estos tipos de productos, con NovaPlate UHS, Phenicon HS, el tema NovaPlate 325, NovaPlate UHS, FastClat, Epofen. En realidad la lista de experiencias que tenemos es bastante larga. Y aquí hemos querido presentar un resumen, ¿no? Este listado completo pertenece al listado de experiencias en el mundo, ¿no? Hay una nueva tecnología que estamos lanzando al mercado, bueno, esto ya se lanzó en Estados Unidos hace un buen tiempo. Aquí en Latinoamérica, digamos que es una tecnología nueva, y es el caso del NovaPlate 360, que es un producto Novolaca, ¿ok? De altos sólidos. Y lo importante aquí es que este producto cura a las 24 horas. Quiere decir que yo puedo pintar mi tanque hoy y puedo ponerlo al día siguiente en servicio. Y ese es un poco lo que hemos estado hablando respecto de las nuevas tecnologías en tema de interiores de tanque, ¿no? Este producto ya tiene mucha experiencia ya en otros países, y como les menciono, pues es un producto nuevo aquí para Latinoamérica, ¿no? Ya hemos trabajado con este producto tanto en Argentina, en Chile, en Brasil, ¿no? Pero en Estados Unidos ya es un producto bastante reconocido. Y bueno, estamos haciendo también ya algunos trabajos aquí para Perú, y que los clientes puedan revisar un poco la experiencia con la fácil aplicación, con la fácil limpieza, ¿ok? Y sobre todo que al día siguiente uno puede poner en operación el tanque, y esto es bastante novedoso, ¿ok? También sirve para servicios de temperatura a alta presión. Entonces aquí vamos a ver ya una experiencia, un trabajo que se hizo en Estados Unidos, uno de los tantos trabajos que se hizo en Estados Unidos. Pero aquí lo importante es poder revisar el grado de corrosión que tenían estas superficies metálicas del interior del tanque, ¿no? Aquí estamos viendo el fondo, y entonces aquí vemos, por ejemplo, que esta corrosión es un tipo de corrosión grado D, ¿no? Y vamos a ver cómo es que el equipo de operadores trabajó este tanque muy, muy importante, ¿no? Aquí, como ustedes ven, pues con el equipo han hecho el quad. Vamos a ver el video. Lo interesante de este trabajo es que, como ustedes están viendo, están aplicando el producto, ¿ok? Las correcciones se están haciendo con un rodillo, y hay un señor que está con una lámpara de luz ultravioleta, ¿ok? Verificando el pintado. Entonces, en las zonas donde el señor que está con la lámpara de luz ultravioleta no brille, es las zonas donde hay especie de porosidades o discontinuidades de película, ¿no? Y entonces está ahí el señor con el rodillo, pues pasando para humectar bien toda la superficie. Ahora, es común que, digamos, pase un señor con rodillo al momento que se esté pintando, y también haga lo mismo, digamos, este refuerzo con rodillo. En realidad esto no es común, ¿ok? Pero estamos hablando de un tanque de mucha capacidad, un tanque bastante grande, un tanque de por lo menos unos 50 metros de diámetro, ¿ok? Y teníamos que hacer el trabajo en un día, ¿ok? Entonces, aquí era importante que el producto
digamos, humecte bien, porque si ustedes ven, en todo caso, la superficie del tanque, estamos viendo que es un tanque con corrosión grado D. Entonces, era muy importante que nosotros tendríamos que asegurarnos que no se generen espacios, no se generen pits, ¿no? Y más adelante nos traiga un proceso de corrosión bastante acelerado. Entonces, aquí hemos cumplido con todo el proceso de aseguramiento de calidad para que nuestro producto se aplique bien y cumpla las expectativas que nuestro operador nos estaba exigiendo. ¿Okay? Entonces, en la imagen del lado derecho, ustedes están viendo aquí ya el tanque aplicado con la capa primer, un producto que brilla, es un brillo muy, muy bonito, ¿no? Y bueno, aquí los espesores, si no me equivoco, van desde los 14 hasta los 20 mils en capa primer. Y aquí el cordoneo, como les mencionaba, se había hecho con el mismo equipo, ¿no? Ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo es que una persona va haciendo, digamos, el cordoneo. Igual también se va haciendo inspección aquí, ¿no? Aquí lo ven. Ya se hizo el cordoneo, el strip coat, y viene una persona con su lámpara igual, de luz ultravioleta, y está viendo que no haya porosidades ni discontinuidades, ¿no? Y si las hubiera, rápidamente él las puede reparar con su brocha, ¿no? Y entonces así nos aseguramos que nuestra aplicación sea la mejor, la correcta. Si hacemos clic ahí, vamos a ver un video. Ahí vemos, ¿no? El señor pinta y viene otro que, digamos, se asegura la penetración del recubrimiento con una brocha, con un rodillo, perdón, con un rodillo. Y hay una tercera persona que está ahí haciendo la verificación de que no se nos haya escapado ningún pedacito de superficie sin recubrir, ¿no? Este es un procedimiento bastante sencillo y bastante rápido, y es mejor hacerlo en el proceso de pintado que esperar que el recubrimiento cure y después hacer las reparaciones, ¿no? Es un poco más rápido. Ok, vamos a la siguiente entonces. Aquí les mencionaba entonces el primer. Este es el espesor final del primer, de 10 a 14 mil. Si ustedes ven, es un tanque muy grande. Creo que aquí en Perú no lo tenemos. Entonces, bueno, nos da mucha envidia, ¿no? Pero pronto seguramente. Y esta es la capa final del recubrimiento. El capa final total de 30 a 35 mils. Nuevamente el tanque quedó muy bonito, brilloso, y listo ya para el día siguiente ponerse en servicio, ponerse en operación. Bien, entonces aquí les dejo con Mariela y muchísimas gracias. Adelante, Mariela. Gracias, Nelly. Buenas tardes a todos. Un gusto poder saludarlos y un gusto poder acompañarlos y poder conversar con ustedes este tema tan importante que es corrosión bajo aislamiento. Mi nombre es Mariela Berrosti, ya me presentaron al inicio, entonces vamos a empezar con la presentación. Normalmente, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos corrosión bajo aislamiento? Acá vamos a ver dos imágenes, dos fotografías, donde tenemos la escena del crimen. Acá la primera imagen que les estoy mostrando es un tanque que vino, sufrió que las planchas del exterior salieran volando en una tormenta. Esto sucedió en Estados Unidos. Y cuando se han desprendido estas planchas del exterior, hemos podido ver que el recubrimiento que tenía, este recubrimiento negro que está cubierto la superficie está totalmente oxidada. No tenemos pérdida de material y es más que seguro que este tanque tenga que ser cambiado en su totalidad, ¿no? Estos son los problemas que ocurren cuando tenemos corrosión bajo aislamiento térmico. En esta imagen, por ejemplo, vemos una tubería que ha estado recubierta con lana mineral seguramente, y encima ha tenido una chaqueta. Al sacar esta chaqueta,
se puede ver que la lana mineral está totalmente contaminada, está desprendiéndose sobre la superficie, y podemos ver también que el acero está corroído. Seguramente este también será un cambio total de este tipo de tuberías, ¿no? Esos son los problemas que se dan con la corrosión bajo aislamiento térmico. Casi siempre es un problema que no lo podemos ver, es un problema oculto. ¿Por qué? Porque normalmente todo lo que está bajo aislamiento térmico están con estas chaquetas de protección, y estas chaquetas no son removidas, ¿no? No son removidas ni después de un año, ni de 2 años, sino de repente cada 15 o 20 años. Y cuando las remueven, pues hay un problema de corrosión en la superficie, ¿no? Los costos en la industria son muy altos, no se pueden hacer paradas de planta para poder hacer cambios de tuberías. En esta imagen que ustedes pueden ver, esto es acero inoxidable. Normalmente estamos acostumbrados a que el acero inoxidable no se oxida, pero en algunas ocasiones en las cuales está este recubrimiento, no está recubierto este acero inoxidable, puede sufrir problemas de corrosión, ¿no? Del tipo pitting, como se pueden apreciar en estas imágenes. ¿Qué es lo que normalmente encontramos en una planta? Pues este tipo de tuberías, ¿no? Las tuberías que están recubiertas, con el aislamiento, ¿no? Y con las chaquetas, pero no vemos qué es lo que está ocurriendo en la parte inferior. ¿Qué es lo que tenemos que considerar? ¿Cuáles serían nuestros factores para poder verificar cuál sería nuestro sistema de protección para proteger el acero de esta corrosión bajo aislamiento? Lo primero que tenemos que saber es qué tipo de material es el que vamos a proteger. Si es un acero al carbono, si es un acero inoxidable, dependiendo del tipo de elemento, del tipo de sustrato, pues vamos a utilizar las diferentes tecnologías para poder protegerlo, y ahora también lo vamos a ver. La tecnología del imprimante. Hay muchos tipos de imprimantes que podemos utilizar, pero tenemos que tener en consideración el tema de las temperaturas. ¿En qué temperatura va a trabajar este tipo de elementos, este tipo de tuberías, este tipo de tanques? Y dependiendo de esas temperaturas, pues vamos a poder escoger qué tipo de recubrimientos vamos a utilizar. Ya sea un epóxico, ya sea un fenólico, ya sea una matriz polimérica inerte, por ejemplo, y vamos a ver en qué rangos de temperaturas me puede cubrir. Tengo que saber cómo va la temperatura, si esta temperatura es una temperatura, Okay. si esta temperatura es una temperatura baja, es una temperatura alta, tengo ciclos criogénicos, todos esos detallitos yo los tengo que tener en consideración para poder evaluar y poder recomendar un recubrimiento apropiado, ¿no? El tema del pH también es una parte muy importante que tenemos que considerar. ¿Cuál es el mecanismo de daño? ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente lo que vemos acá, esta es la tubería. Esto en amarillo es el material aislante convencional, ¿no? Y lo que ve encima es la chaqueta. A veces, por algunas razones X en planta, muchos no se coloca la chaqueta adecuadamente, por ejemplo, o de repente por ahí puede haber alguna fisura en dicha chaqueta, y esto hace que el agua o los contaminantes de la superficie ingresen y atraviesen el material aislante y lleguen al acero. Si este acero no está protegido, pues inmediatamente comienza a darse la corrosión y no la voy a poder ver porque yo tengo todavía el material aislante y tengo la chaqueta en sí. Eso es lo que ocurre. ¿Y cuáles son los daños que puedo tener? Por ejemplo, lo que estoy mirando en esta imagen. Acá tengo un codo de tubería donde he tenido ya pérdida de material, pérdida de acero. Y esto va para hacer un cambio de elemento, ¿no? Eso es lo que normalmente se encuentra en la industria cuando trabajamos con el tema de corrosión bajo aislamiento térmico. Es un potencial de desastre. Esto es un caso también de la misma forma. Este agujero se debió a corrosión bajo aislamiento térmico, retiraron la chaqueta, retiraron el material aislante y acá había un agujero por donde pudo escapar algún tipo de combustible y se dio un incendio. Entonces miren todo el daño que podría ocasionar solo este pequeño agujero que no se pudo o que no se realizó la protección correcta de este elemento, de esta tubería, y se ocasionó todo el incendio en una planta. Al igual que cuando trabajamos
Al igual que como cuando trabajamos con los elementos que están expuestos a la intemperie y tenemos normativas técnicas que nos ayudan con los sistemas de protección, también para la corrosión bajo aislamiento térmico, NACE tiene un estándar que nos ayuda a verificar cuáles son los sistemas de corrosión que podemos utilizar, como es la normativa NACE SP 0198. Esta normativa nos ayuda y nos da unas tablas. Acá presento la tabla número 1, que está dentro de la norma, que es para acero inoxidable, donde nos da diferentes sistemas de protección, nos indica el rango de temperatura en los cuales va a trabajar el elemento, nos indica cuál es el tipo de preparación de superficie que yo debo realizar a este acero inoxidable, nos indica cuál va a ser mi perfil de anclaje, cuál va a ser mi primer, mi primera capa, mi espesor en micras y en mils, y cuál va a ser mi capa final, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros, como Sherwin-Williams, trabajamos con la tecnología de matriz polimérica inerte para el sistema ES5, porque cubre también el rango, el mayor rango de temperatura. Estamos trabajando desde menos 45 grados centígrados hasta 650 grados centígrados. O sea, si yo tengo una temperatura de menos 45, puedo utilizar mi matriz polimérica inerte, y si esa temperatura varía y puede llegar hasta 650 grados centígrados, pues también utilizo el mismo tipo de recubrimiento. Me indica también cuál va a ser mi espesor. Me dice que puedo trabajar de 100 a 150 micras y debo utilizar 2 capas de producto, ¿no? Si de repente esa no es mi temperatura y tengo temperaturas más bajas, pues acá tengo otras alternativas que también se pueden utilizar con facilidad. No solamente la normativa NACE SP 198 nos ayuda con las tablas para acero inoxidable, sino también nos habla de las superficies de acero al carbono, que son también muy usadas para el tema de corrosión bajo aislamiento. Acá también nos indica los diferentes sistemas de protección y los rangos de temperatura. De la misma forma que hemos estado revisando hace un momento, acá tenemos el sistema CS6, que cubre los rangos de temperatura de menos 45 grados hasta 650 grados. Y acá nos indica que el recubrimiento a utilizar es una matriz polimérica inerte, ¿no? Que va de 100 a 150 micras. Muchos de repente se preguntarán, ¿y por qué no utilizo zinc inorgánico? Si siempre he usado zinc inorgánico y me ha dado buenos resultados, supuestamente. La misma norma te indica que cuando yo tengo un recubrimiento o tengo una tubería recubierta con zinc inorgánico, esta tiene que tener un recubrimiento adicional para que pueda estar sometido a corrosión bajo aislamiento térmico. Si está solamente solo el zinc, voy a tener problemas de corrosión. Y ahora lo vamos a ver en un ejemplo más clarito. Dentro de la normativa, en la sección 4.3.5, indica claramente que los recubrimientos inorgánicos de zinc no deben ser usados solos bajo aislamiento térmico, en el rango de temperatura desde 50 a 175 grados, para servicios de largo término o cíclicos. El zinc nos proporciona resistencia inadecuada en ambientes cerrados. Recuerden ustedes, no lo voy a tener expuesto a la intemperie, sino sobre este zinc inorgánico le voy a poner una lana mineral o el aislamiento térmico que yo considere alguno convencional, y encima de eso voy a colocar una chaqueta, o sea, lo voy a tener cerrado el recubrimiento rico en zinc. A temperaturas elevadas mayores de 60 grados, el zinc puede padecer una reversión galvánica, donde el zinc se convierte en cátodo para el acero al carbono, y comienzan a suceder este tipo de problemas, porque el zinc comienza a oxidar más rápidamente el acero, como lo vemos en esta imagen y como también lo vemos en esta otra imagen. ¿Cuál sería la solución? Sherwin-Williams tiene dentro de su portafolio de productos el producto Heatflex 1200, que es un producto monocomponente, un solo componente, de matriz polimérica inerte. Este producto cumple con la normativa NACE SP 198 que acabamos de revisar hace un momento, y nos ayuda para todo lo que es protección de tuberías, protección de tanques, si fuese el caso. Lo podemos trabajar en el sector de oil and gas, en el sector de energía y en el sector de pulpa y papel. Además de que este recubrimiento puede ser aplicado en caliente, hasta 260 grados centígrados. Eso quiere decir que yo no tengo que parar la planta para poder hacer la aplicación de este tipo de recubrimiento. Además, este recubrimiento lo puedo aplicar directamente sobre acero al carbono,
y también sobre acero galvanizado y acero inoxidable, ¿no? Definitivamente es un producto, es una solución que nos va a ayudar en la industria. También este producto lo podemos aplicar sobre limpieza con chorro de agua. Y también con limpieza con chorro seco. Acá tenemos algunos test que hemos querido mostrarles, donde tenemos, por ejemplo, el test cíclico con lana mineral y el test cíclico con silicato de calcio, que son los recubrimientos o que son los aislantes térmicos más utilizados en la industria, ¿no? Esta primera placa es el acero solo, esta placa es el acero, pero recubierto con nuestro producto Hisflex 1200. Este de acá está recubierto también, pero con el copolímero inorgánico, que es otra tecnología que también se puede utilizar para recubrimientos bajo aislamiento térmico. Y este de acá también está con matriz polimérica inerte, pero de otra marca de pintura, ¿no? Como podemos ver, después de realizar este test cíclico, la placa que está con el producto Hisflex 1200 está completamente bien, mientras que la placa que está con el copolímero inorgánico ya vemos algunas zonas donde ha sufrido daño, ¿no? Igual que este otro producto. De la misma manera, si hacemos el test cíclico, pero ya no colocando lana mineral, sino silicato de calcio, también vemos que el recubrimiento de la misma tecnología del copolímero inorgánico, vemos que presenta algunos daños en la superficie, mientras que el producto Hisflex 1200 de matriz polimérica inerte no presenta daños sobre la superficie. Este tema de recubrimientos bajo aislamiento es un tema muy largo, pero en esta tarde hemos querido conversar con ustedes brevemente acerca del tema, aprovechando la presentación de Tanline. Ahora vamos a ver también igual de la misma manera, en forma breve, en lo que son recubrimientos de aislantes térmicos líquidos. Va muy acompañado el tema de aislante térmico líquido con el tema que acabamos de ver, que es corrosión bajo aislamiento térmico. Acá nosotros, como Sherwin-Williams, tenemos un producto que es nuestro producto Hisflex 3500. Que esta tecnología es una tecnología de resina acrílica base agua y que tiene microesferas cerámicas, las cuales encapsulan el aire, y el aire tiene muy baja conductividad térmica. Esto va a generar que a través de esta cerámica de aire tenga un buen aislamiento térmico, ¿no? Este producto es un producto monocomponente, lo puedo aplicar con equipos Serles convencionales y me va a quedar la tubería así como lo observo en la imagen, ¿no? Es una pintura líquida. Entonces yo voy a poder ver los tipos de daño que pueda tener el acero y los voy a poder reconocer inmediatamente si se da el caso. No como cuando tengo mi recubrimiento, mi aislante convencional, donde hago todo un trabajo. Pero ahora lo vamos a ver en otra diapositiva para tener la idea mucho más clara, ¿no? La conductividad térmica es baja, de 0.097 watts metros Kelvin, y está adecuado para temperaturas hasta 177 grados centígrados. Siempre se aplica sobre un primer aprobado y luego puede ser recubierto también con un acabado adecuado, ¿no? Acá, por ejemplo, hemos querido mostrarles una tabla con la conductividad térmica de diferentes materiales de aislamiento. Por ejemplo, el aislamiento de lana mineral, ¿no? Que tiene una conductividad térmica de 0.04 watts metros Kelvin. Acá tenemos el silicato de calcio, que son los más conocidos, los más usados, que más o menos está en 0.05 watts metros Kelvin. Y también nuestro producto Hisflex 3500, que como lo indicamos hace un momento, está en 0.097, ¿no? Watts metros Kelvin. ¿Qué pasa si estos tipos de recubrimientos dijimos que de repente tienen algún daño, estas carcasas, ingresa la humedad? Estos tipos de recubrimientos, tanto el silicato de calcio como la lana mineral, van a absorber esta humedad y van a aumentar su tamaño hasta 20 veces más. Va a ingresar el agua y va a comenzar el proceso de corrosión. Y su conductividad térmica va a cambiar. Entonces, volvemos a mostrar la misma tabla, pero corrigiendo estos números. Y nos encontramos con que la lana mineral
va a aumentar y ya no va a tener su conductividad térmica que tenía anteriormente, sino va a ser de 0.13 watts metros Kelvin. ¿Qué va a suceder con el silicato de calcio? También va a suceder lo mismo. Su conductividad térmica pues también va a cambiar y vamos a estar en 0.17 watts metros Kelvin aproximadamente. ¿Qué va a pasar con Heat Flex 3500? No lo va a afectar porque recuerden ustedes que es una pintura. Entonces, esta pintura líquida no va a ser afectada y va a tener el mismo tipo de comportamiento. Por ende, si yo voy a trabajar con este recubrimiento de aislante térmico líquido, pues tengo muchas ventajas si lo comparo con un recubrimiento convencional, ¿no? Acá les muestro un video. Como pudieron ver en el video, después de un minuto, el hielo que estaba colocado sobre el acero sin ningún tipo de recubrimiento, inmediatamente se convirtió en agua, ¿no? y se evaporó. Mientras que los pedazos de hielo que sí se colocaron en las zonas donde sí había recubrimiento, todavía seguían manteniendo su estado sólido, ¿no? Entonces, definitivamente, esta es una muy buena opción. Las características más funcionales de este tipo de producto es que están certificados para protección personal contra la alta temperatura de quemaduras y heridas, como lo indica la normativa ASTM-C 1055, donde una persona puede colocar su mano durante segundos y puede estar retirada sin que ellos se quemen, ¿no? Acá, por ejemplo, ustedes pueden ver que en este lado está la chaqueta, ¿no? Donde no pueden colocar su mano, no se pueden acercar porque acá no hay recubrimiento, no hay aislante térmico, del tipo aislante térmico líquido como sí lo hay en esta zona, ¿no? Hasta donde está la brida. ¿Qué otra característica funcional? Por ejemplo, el ahorro de energía para tanques y equipos. Hay algunos tanques que son tanques de crudo que tienen que mantenerse calientes, ¿no? Para que este crudo no se evapore. Y utilizan unos equipos, ¿no? Para poder mantener esa temperatura en los tanques. Si yo utilizo un recubrimiento tipo Heat Flex 3500, pues me ahorro de tener todo este equipo y puedo mantener el tanque a la temperatura indicada. Pero en la parte de afuera voy a tenerlo a temperatura máximo de 50-60 grados, ¿no? El tema de la condensación también nos ayuda a controlar la condensación en tuberías frías, por ejemplo, podría ser de propano, ¿no? Y que generan moho y estas se cuartean, hacen que la pintura se cuartea y se desprende, ¿no? Como por ejemplo acá pueden observar. Entonces también igual, este tipo de recubrimientos nos ayuda a mantener lo frío frío y lo caliente caliente, por decirlo de alguna forma. Además nos ayudan a la eliminación de riesgos de corrosión bajo aislamiento térmico. Recordemos que hace un momento conversábamos y decíamos de que no podíamos ver qué es lo que estaba pasando con la tubería porque teníamos el aislante térmico, teníamos la chaqueta que cubre la tubería. En cambio, si tuviéramos solamente el tipo de aislamiento térmico líquido, pues puedo verificar, en todo caso, si tengo algún tipo de riesgo de corrosión bajo aislamiento. Y la protección contra la corrosión, ¿no? Este tipo de productos me ayuda a poder utilizar incluso como capa base un recubrimiento rico en zinc, ¿no? Acá, por ejemplo, puedo ver la diferencia entre esta tubería, que es la tubería que ha sido aplicada
con el aislamiento térmico líquido, ¿no? Ustedes ven que hay las zonas de los codos, por ejemplo. Si yo no hubiera aplicado mi recubrimiento térmico líquido y estuviera aplicando mi sistema convencional, o sea, mi lana mineral, por decirlo, y de ahí colocar la chaqueta, miren todo el trabajo que tengo que venir desarrollando, por ejemplo, para cubrir el tema de los codos, ¿no? Y de toda la tubería. En cambio, con el recubrimiento aislante líquido, pues es mucho más rápido y es mucho más práctico poder realizar este trabajo, ¿no? Algunos beneficios que tenemos sobre el aislamiento convencional, ¿no? La lana mineral o el silicato de calcio, ¿no? Definitivamente la instalación, ¿no? Lo que acabo de comentarles, la instalación mecánica y el enchaquetado. En cambio, el recubrimiento de aislante térmico es una barrera monolítica como parte de un sistema de pintura. Entonces es mucho más práctico poder aplicarlo, ¿no? No necesito tantas acciones para poder terminar de aplicar este tipo de recubrimientos. Dentro de la lana mineral o silicato de calcio requerimos muchas hojas de aluminio, planas, pines, tornillos, hacer todo este detalle, ¿no? En cambio, en el recubrimiento de aislante se une, se integra totalmente al acero, ¿no? Es susceptible para los problemas de corrosión bajo aislamiento térmico, ya lo vimos, ¿no? Incluso hay muchos ingenieros, muchas personas que caminan sobre las tuberías que están con estas chaquetas, ¿no? Entonces, al caminar sobre estas superficies, pues definitivamente las quiebran, ¿no? Y hacen de que la humedad pueda ingresar y se genera todo un problema, como lo hemos visto hace un momento. En cambio, si utilizamos aislamiento térmico líquido, pues no vamos a tener problemas de corrosión bajo aislamiento térmico, ¿no? Requiere bastante trabajo y tiempo para la instalación. En cambio, el aislamiento térmico líquido es rápido, seguro, lo puedo aplicar con equipo, repinto a las 2 horas, es base agua, no utiliza solvente, puedo utilizarlo sobre un sustrato a temperatura ambiente o si está caliente, ¿no? Si está caliente puedo utilizar tipo un Heatflex 1200 que lo aplico hasta 260 grados centígrados y encima le puedo colocar el aislamiento térmico líquido. Y trabajo en caliente, ¿no? Eso me ayuda mucho para evitar paradas de planta. Acá, por ejemplo, podemos ver un caso que pasó en Texas en el año 2016, donde están aplicando en la zona del primer anillo del tanque, porque es justamente para protección personal, ¿no? Y han aplicado el recubrimiento Sinclair 2, que es un recubrimiento de silicato, un zinc orgánico, y luego se aplicaron 2 capas de Heatflex 2500. Y se puso un acabado de Cherclip para darle el color, ya que el recubrimiento aislante térmico líquido es color blanco. Entonces con Cherclip, que es un acrílico, le podemos dar el color de acabado que nosotros queramos. Algunas características adicionales sobre el producto, como ya les comenté, es una base agua, muy bajo VOC, tiene 83% de sólidos en volumen, es un bajo costo por metro cuadrado, puedo aplicar hasta 500 micras por capa, tiene 2 horas de repinte a 25 grados centígrados. Este tema de recubrimientos aislantes térmicos líquidos son muy interesantes, muy importantes y muy amplios, porque acá hablamos de diferentes espesores para bajar temperatura, dependiendo de las condiciones de operación que tengamos, ¿no? Pero esto lo podríamos revisar con más detalle quizás en una próxima presentación. No sé si hay preguntas, si me ayudan, yo agradezco la atención brindada. Enseguida la ronda de preguntas. Para la ingeniera Nelly, dice, es importante que el metal a proteger tenga la rugosidad que exigen las pinturas para una correcta adhesión. Hola, buenas noches. Sí, es correcto. Definitivamente las pinturas tienen que ser aplicadas bajo el estricto control de calidad que se exige para la aplicación de estos revestimientos, ¿no? Todas las pinturas tienen que tener un perfil de rugosidad mínimo aceptado para la aplicación del revestimiento. Normalmente, digamos, mientras más espesor tenga el recubrimiento, normalmente se pide siempre un poco más de perfil de anclaje, ¿no?
no está relacionado en la misma proporción. No significa que si tengo un espesor de película seca 20 mils, pues tengo que tener un espesor de rugosidad muy, muy alto. Normalmente se trabaja siempre pues entre 2 a 3.5, ¿no? Que es lo de perfil de rugosidad de la superficie metálica. Entonces, normalmente a 3.5 perfil de rugosidad se puede aplicar una pintura que va por encima de los 20 mils, ¿no? Pero sí es indispensable de todas maneras tener este perfil. Otra pregunta de Osby García Saldarriaga. Linings con esfuerzo de fibra de vidrio. ¿Cómo realizan las aplicaciones del esfuerzo luego del primer y luego aplican una capa de acabado? ¿Han aplicado en el caso de UST? También para la ingeniera Nelly. Sí, entiendo que se está refiriendo a los linings y el recubrimiento de la capa con un refuerzo de manta de fibra de vidrio, ¿no? Sí, normalmente, bueno, no es muy común aquí en Perú, aunque sí lo exige, bueno, no puedo decirle a la empresa que lo pide, pero en el norte del Perú normalmente esto es conocido. Aplican un primer epóxico, después aplican una manta de fibra de vidrio y esta, digamos, es protegida o embebida en la siguiente capa de epóxico, ¿no? Normalmente las mantas de fibra de vidrio lo que hacen es, digamos, tienen cierta flexibilidad, lo que les aumenta un poco las tensiones mecánicas de movimiento del tanque. Se trabaja, ha funcionado bastante bien, no hemos tenido hasta ahora ningún inconveniente. Funciona bien, no es muy común como menciono, pero aquí en el Perú sí se trabaja, sí he trabajado antes en el norte del país sobre todo. Después en otras compañías grandes, aquí por ejemplo en Lima, no, normalmente se trabaja con epóxicos sin refuerzo de manta de fibra de vidrio, ¿no? Normalmente esto se pide por norma, o sea, es una normativa, ¿no? Pero se puede o no se puede trabajar con eso. En realidad va a definirse esto en una especificación, ¿no? La especificación donde el mandante y el cliente es quien decide si se trabaja con un refuerzo o no, ¿no? Pero sí, los productos pueden cumplir bastante bien con la manta de fibra de vidrio o sin la manta de fibra de vidrio. Otra pregunta también para la ingeniera Nelly, de Juan Acuña. ¿Existe una guía visual para clasificar los niveles de corrosión de una superficie donde el menor nivel es el A y el grado D representa un avanzado estado de corrosión? Sí, si te vas a la guía estándar, a la SSPC BIS 2, ahí vas a encontrar varias fotografías donde te definen los tipos de niveles de corrosión, ¿no? Es interesante, es una guía que se trabaja mucho, es una guía visual, es un patrón visual, ¿no? Ahí hay mucha información que se puede revisar, ¿no? Pero sí, es la SSPC BIS 2. Otra pregunta para la ingeniera Nelly. ¿Qué debo hacer si voy a instalar aislamiento térmico de lana mineral en un tanque que ya cuenta con pintura? ¿Lo están adaptando a colocarlo a aislamiento térmico? ¿La pintura del cilindro representa tizamiento e impregnación del producto? Perdón, Me parece toda esta pregunta parte. para mí. Sí, Mariela, adelante. Sí, no te preocupes. Bueno, si he entendido bien la pregunta, es un tanque que ya está instalado, al parecer con un producto epóxico por el tema de tizamiento, que los epóxicos cuando están expuestos a la intemperie, pues tienden a atizarse y le van a poner lana mineral y encima, bueno, su chaqueta de recubrimiento. Como les mostré, dentro de la presentación hablamos de una normativa, de la norma NEIS RP 0198. Esta normativa nos ayuda y nos indica cuáles son el rango de temperaturas
es importante que la persona sepa en qué temperatura va a trabajar este tanque. Si va a trabajar en una temperatura negativa o de repente va a trabajar en una temperatura muy alta, para saber el tipo de primer que debemos colocar. El primer se va a colocar directamente sobre el acero al carbono trabajado, el acero al carbono preparado. Luego de ahí viene su recubrimiento, su lana mineral, ¿no? Su aislante térmico, y luego encima del aislante térmico pues van a colocar la chaqueta. Esa sería la forma correcta de poder hacer el trabajo. Otra pregunta para la ingeniera Mariela, de Paul Cavadian. Facilitar un protocolo de pruebas que se puedan realizar en campo para comprobar que el recubrimiento efectivamente aísla y protege contra quemaduras para reemplazar el aislamiento térmico convencional. Sí, efectivamente, pero nuevamente vuelvo a recalcar, el tema de temperaturas, conocer el rango de temperaturas es muy importante. Efectivamente, el producto trabaja hasta 177 grados centígrados. Recordemos que la normativa ASTM, que nos ayuda a ver el tema de protección personal, nos dice de que la superficie debe estar a 60 grados centígrados y que yo puedo colocar mi mano durante 5 segundos y no voy a quemarme. Eso es lo que me dice la norma. Entonces, sí, efectivamente, ya se hace un trabajo más de verificar cuál es la temperatura inicial y a la temperatura que lo voy a llevar, que vendría a ser 60 grados, ¿no? Se supone que es una superficie caliente, de repente está a 100 grados, ¿no? Y luego de ahí lo voy a llevar hasta los 60 grados, que es lo que me dice la normativa para protección personal. Se hacen varios cálculos y se indica cuál es el espesor de película seca que se debe aplicar del aislamiento térmico líquido. Este espesor que se va a aplicar del aislamiento térmico líquido está certificado por Sherwin-Williams y son parámetros establecidos, ¿no? Otra pregunta de Julio César Raimondi Gamarra para la ingeniera Mariela. Debido que el acero es vulnerable para la corrosión, ¿por qué no se usan otros materiales de conducción que podría ser el hierro dúctil? Eso va a depender del diseño, ¿no? Eso va a depender del diseño de cada una de las diferentes plantas y del tipo de fluido que van a contener este tipo de tuberías, ¿no? Dependiendo de eso, pues diseñan y utilizan diferentes tipos de materiales de construcción. Dependiendo del material de construcción, se hace o se indica cuál vendría a ser el sistema de recubrimiento para corrosión bajo aislamiento térmico. Pero recordemos nuevamente que la norma me indica o me ayuda para sistemas sobre sustratos de acero al carbono y sobre sustratos de acero inoxidable. Ya para finalizar, la última pregunta de Aguirre José para la ingeniera Mariela. Para conservación de tuberías de acero al carbono API 52, ¿qué tipo de recubrimiento me recomiendan? Disculpa, ¿puedes repetirme la pregunta, por favor, Jocelyn? Perfecto. Para conservación de tuberías de acero al carbono API X52, ¿qué tipo de recubrimiento me recomiendan? Entiendo que estas tuberías no van a estar con corrosión bajo aislamiento térmico y van a estar solo expuestas a la intemperie. Si bien es cierto, la API 652 que estaba explicando la ingeniera Nelly Contreras es para tanques. Para el tema de tuberías hay diferentes normativas que podemos utilizar para las tuberías, ¿no? Para el recubrimiento de las tuberías. Ahora, si estas tuberías van a estar con aislamiento térmico, pues hay un buen abanico de productos que podemos utilizar para el aislamiento, para proteger el acero de la corrosión bajo aislamiento térmico. Uno de ellos, el HeatFlex 1200, que me ayuda porque me cubre el rango más grande, ¿no? De menos 45 grados centígrados hasta 650 grados centígrados, e incluso lo puedo trabajar sobre el sustrato caliente. Ingeniera, una pregunta más.
de Jonathan Azuaje. ¿Qué tipo de sus productos se pueden utilizar para recubrimiento en tanque de procesos criogénicos? Para los procesos criogénicos es cuando estamos hablando de temperaturas que varían muy rápidamente, de temperaturas de menos 40 grados que se pueden ir hasta temperaturas muy altas, ¿no? O mucho más elevadas, ¿no? Si habláramos de corrosión bajo aislamiento térmico, lo nombro nuevamente, quizás Nelly ahí complementa mi respuesta, utilizamos Sysflex 1200 sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Y luego de ahí podemos utilizar o el aislamiento térmico líquido sobre esta o el aislamiento convencional. Ya para finalizar, damos el pase al compañero Ursulén. Muchas gracias, Yoseli. Muchas gracias, ingeniera Nelly Contreras e ingeniera Mariela Berrospi, por su ponencia, Sistema Tank Lightning API 650 y Sistemas de Corrosión bajo insulación. De parte de la directiva de NACE Section Perú y NACE Uni Student Section, les agradecemos por su tiempo y su experiencia brindada, y a su vez poder contar con ustedes en futuras conferencias. Asimismo, recordarles a todos los que nos están viendo, suscribirse a nuestro canal de YouTube, NACE Uni Student Section, seguirnos en nuestra página oficial de Facebook e Instagram, estamos como NACE Uni Student Section y NACE Uni. Muchas gracias.